Right about this time, see, when it's a culture lyrics by the one they call Arrested Development, see? Come up, selector, easy. Buenas tardes, profesores. Bienvenidos a esta sesión que se repensar las matemáticas a nivel medio superior. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Alatorre Frenk con el tema La cultura matemática del mexicano. En esta ocasión, junto con nuestra invitada Silvia Alatorre Frenk, estaremos Citlali Yacapantli Servín Martínez, colaboradora de la Academia Institucional de Matemáticas, y su servidora, Claudia Flores Estrada, del CECIP Benito Juárez García. A nombre de la Academia Institucional de Matemáticas, le damos las gracias por acompañarnos, por su interés y por su participación. Antes de iniciar con el tema de nuestra videoconferencia, nos gustaría saber si ustedes alguna vez han preguntado ¿cuáles son las matemáticas que más se encuentran en un periódico, o en internet, o en la televisión? Hace algún tiempo Jacobson escribió un artículo llamado ¿Por qué demonios debemos enseñar estadística? Y en él nos comenta que las matemáticas que más se encuentran en este medio, en el periódico, como podemos ver en la diapositiva, son los cuadros, las gráficas y palabras como promedios, tendencias, proyecciones, incluso estimaciones, correlaciones, posibilidad y mejoría. Esto que ahorita nos parece novedoso se encontró desde la década de los 80s. Hay una situación en la que los estudiantes que han tomado cursos de estadísticas al final comprenden lo mismo que antes de haber tomado el curso. Entonces esto nos invita a reflexionar si estará sucediendo lo mismo a nuestros estudiantes. Algunos investigadores han propuesto el uso de periódicos en el salón de clases, tanto para aprender acerca del uso cotidiano de la estadística, como para tomar el periódico como una fuente de problemas a futuros investigadores. Por ejemplo, Hatt propone que se tomen ejemplos de los medios masivos y se traten de una manera estrictamente verbal, no simbólica, enfatizando la interpretación estadística más que su cálculo. Con la educación estadística, lo que se pretende es que la gente tenga la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, que puede encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación. También la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas. En general se ha visto que a pesar de la educación escolar, existe un anonimalismo funcional. Entendemos por este concepto la misma idea que el analfabetismo funcional, pero relacionado con todas las áreas de matemáticas. Para cambiar esta cuestión, se ha propuesto educar nuestra intuición y de esta manera hay varios proyectos. Uno de ellos es el de Inglaterra, el Score Council Project, en el que dice que es conveniente enseñar estadística desde el nivel primario. Y esto es porque la estadística es importante para los futuros ciudadanos que precisen tener la capacidad de interpretar tablas y gráficos, los cuales con frecuencia aparecen en los medios informativos. Pero esta no es la única razón. También es útil en su vida posterior porque muchas de las profesiones van a necesitar de los conocimientos que se estudian propiamente en esta disciplina, que además el estudio de la estadística ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, el cual se basa en la valoración de la evidencia objetiva, y por último, que ayuda a comprender los restantes temas del currículo, ya que sin importar la materia que se estudie, en muchas de ellas se ven cosas como gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. Hay un estudio de Hausen y Wilson en el que se concluye que ya hay una aceptación general acerca de la estadística y la probabilidad como parte del currículo. Sin embargo, ¿será suficiente con hacer esto en México? Un fenómeno que compartimos con otros países es que no todos los profesores han tenido una educación en probabilidad y estadística. Así que deben darse cursos para los maestros, pero no solamente a los profesores de matemáticas, sino a aquellos profesores que en sus materias van a impartir estadística.
Este programa de educación de profesores deberá incluir didáctica de la estadística, trabajo con computadoras y calculadoras, construcción de modelos matemáticos de situaciones con elementos de incertidumbre, además, trabajo con proyectos. Todo esto con un principio de aprender haciendo. No debemos olvidar que la educación se apoya de los avances científicos y tecnológicos. Y con ese propósito, la Academia Institucional de Matemáticas lleva a cabo cada semestre talleres intersemestrales. En este año se llevó a cabo el APETIC, en el cual se trataron actividades de probabilidad y de estadística utilizando tecnología. Por ejemplo, programas que son comunes a todos como Excel e incluso software especializado, el Falcon, que podríamos decir que es un software de estadística dinámica. Pero aparte de la utilización de tecnología, hay otra situación que hace más complicada la enseñanza de estas asignaturas. Esto es la incertidumbre, porque la mayoría de las materias científicas nos enseñan que los sucesos son sucesos determinísticos y bueno, lo que se pretende ahora es tener una cultura científica eficiente, la cual reclama una educación en el pensamiento estadístico y probabilístico. Finalmente, nos gustaría comentarles que en el mundo contemporáneo, la educación científica no puede reducirse a una interpretación unívoca y determinística, y que es importante que cada persona sepa entender dentro de toda la información que llega, cuál es aquella que está basada en conocimiento objetivo y cuál está justificada. Principalmente la que nos llega en los medios de comunicación de muchísimos estudios, no todos ellos están bien diseñados. Bueno, les queríamos compartir esta reflexión para que la consideren. Y ahora sí entremos de lleno en el tema de nuestra videoconferencia. Para presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Silvia Alatorre Frenk, vamos a ver a continuación un video con su semblanza. En unos momentos aparecerá en pantalla el video. La doctora Silvia Alatorre Frenk estudió la licenciatura de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Educación en la línea de Educación Matemática en la Universidad Pedagógica Nacional y el doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó de 1974 a 1980 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como responsable del área de bioestadística y diseño experimental de la Subjefatura de Investigación del Centro Médico Nacional. Desde 1980 es profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. De 1995 a 1996 fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Sus líneas de investigación han versado sobre el concepto de azar en el adulto, las estrategias intuitivas de proporcionalidad de niños y adultos, los propósitos y contenidos de la enseñanza de las matemáticas en el nivel primaria y el efecto remanente de las matemáticas escolares en personas adultas, entre otras. Es autora y coautora de varios libros de texto de matemáticas. Asimismo, ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales de investigación y de difusión, y participó en la construcción de la página electrónica Mi Ayudante, destinada a profesores de primaria para la preparación de sus clases de matemáticas. Ha impartido numerosos cursos, principalmente en las áreas de estadística y de metodología de la investigación a nivel licenciatura y posgrado. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, principalmente de la Sociedad Matemática Mexicana y del Psychology of Mathematics Education. Gracias, Silvia, por aceptar nuestra invitación a esta sesión del seminario. Gracias a ustedes. Profesores, como ya es costumbre, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. Con Silvia Alatorre Frenk, con el tema La cultura matemática del mexicano. Mientras tanto, ustedes tendrán la oportunidad de seguir de elaborar sus preguntas
y enviarlas por correo al correo aim-ipn@ipn.mx, o bien por teléfono a la extensión 51680, o a través del portal de la Academia Institucional de Matemáticas, cuya dirección es www.comunidades.ipn.mx/AIM. Les recomendamos que mientras siguen la transmisión anoten sus preguntas y nos las hagan llegar. Gracias. Bueno, Silvia, en esta videoconferencia vamos más bien a platicar sobre 2 artículos de investigación que tú publicaste, el que se refiere a aspectos temáticos y aspectos sociales del efecto remanente de las matemáticas escolares. Estos artículos fueron publicados en el libro llamado Algunos problemas de la educación matemática en México, que fue coeditado por la UNAM y Siglo XXI y compilado por José Antonio de la Peña. Y también los utilizamos como el material de referencia para esta sesión, que se publicó en la página del portal. Pero nos gustaría saber, bueno, sabemos más bien que estos estudios pertenecen a una línea más amplia de investigación que se llama Saberes Matemáticos en Adultos Mexicanos. Y lo que nos da curiosidad es ¿por qué consideras que es importante estudiar lo que queda del aprendizaje matemático escolar en un adulto? Bueno, digamos que es una especie de evaluación de la educación, pero a largo plazo, ¿no? O sea, siempre nos ocupamos de saber si estamos enseñando bien, cómo deberíamos enseñar mejor, cuáles son las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, y evaluamos a los alumnos inmediatamente después de los procesos de enseñanza. Y bueno, cabe la pregunta de qué pasa a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿qué de lo que les enseñamos a nuestros alumnos permanece en el tiempo, ¿no? Efecto remanente, como se usa el término en la industria farmacéutica, ¿no? Te tomas una aspirina y cuál es el efecto remanente a lo largo del tiempo. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, la línea de trabajo, déjame enseñarte, la línea de trabajo en los saberes matemáticos en adultos pretende evaluar, sí, la cultura matemática de las personas a través de las estrategias que usan, ya no en la escuela, sino en la vida cotidiana, la forma en lo que los significados matemáticos te hacen ver la vida de otra manera y viceversa, la forma en la que la vida te hace ver los significados matemáticos de ciertas formas. Y luego lo que se llama el anumeralismo, como dijiste hace rato, anumeralismo como una extensión del término analfabetismo, o sea, o numeralismo, la cantidad o la clase de matemáticas que maneja la gente en su vida diaria. Y entonces una de las líneas de trabajo o de las sublíneas de trabajo de saberes matemáticos es el efecto remanente. Entonces, en el efecto remanente nos preguntamos qué conservan a largo plazo los individuos de lo que supuestamente aprendieron en la escuela, y tuvimos que restringir si estábamos hablando de la primaria y un poquito de la secundaria, ¿a qué nos referíamos? Porque los distintos planes de estudio, si estamos evaluando a largo plazo, estamos evaluando adultos, y por lo tanto los adultos pues hicieron la primaria con planes que van desde el 44 hasta el 93. Entonces, lo que los distintos planes de estudio entienden por aprendizaje es algo distinto, ¿no? Entonces nosotros nos restringimos a las 4 operaciones: sumar, multiplicar, restar y dividir, y resolver problemas con estas operaciones. Nos preguntábamos qué desempeño tienen las personas normales, comunes y corrientes en la calle, y si hay diferencias cuando se presenta la pregunta de una forma totalmente escolar o casi escolar con contexto. Nos preguntábamos si se pueden detectar errores generados por la enseñanza, y si distintas personas con distinta escolaridad tenían distintos resultados. Bueno, creo que con esto
más o menos te contesto. En el diseño de las preguntas del cuestionario, se eligió presentar la misma situación en dos modalidades, A y B. Primero como una problemática típica de primaria y un segundo como un problema con un contexto familiar. Silvia, ¿podrías comentarnos cuál es la concepción de problema en la que te basaste para realizar esta investigación y si los adultos demostraron ser capaces de utilizar las matemáticas para resolver el problema? Sí. Bueno, déjame decirte primero cómo se realizó la investigación. Salimos a la calle y les preguntamos a 1.584 personas adultas, hombres y mujeres, entre 25 y 60 años, las preguntas, ya sea en su forma A o en su forma B, como dijiste. Claro que tanto en el cuestionario A como en el cuestionario B había un surtido de preguntas, o sea, no todos. Cada adulto contestó algunas preguntas, digamos, directas y otras metidas en un contexto. Y además cada persona contestó un cuestionario de datos estadísticos donde le preguntábamos su edad, a partir de la cual dedujimos en qué plan estudió, datos socioeconómicos, etcétera. Entonces estas preguntas en pares relacionados no necesariamente diferían en cuanto a tener o no contexto, también podían diferir en cuanto a los números, en cuanto a las medidas utilizadas, en cuanto al lugar de la incógnita, la operación a realizar o una forma geométrica básica. Entonces, problemas, algunas preguntas eran ejercicios directos y otros eran problemas. ¿Qué es un problema? Para nosotros un problema es un cuestionamiento que provoca que una persona ponga en juego sus conocimientos y sus habilidades y que necesitamos también que sea un reto que la obligue a un ejercicio de creatividad, análisis y síntesis para llegar a una solución. Esto quiere decir, yo te planteo a ti una pregunta y a lo mejor para ti es un problema y para Citlali no, o porque a Citlali le queda regalado y entonces ya no es un problema, o porque le resulta tan difícil que ni siquiera llega a ser problema. Entonces, ¿qué es un problema? Pues es algo distinto para cada persona. Claro que si estamos aplicando una encuesta, pues no necesariamente podemos saber si realmente los problemas van a ser problemas para cada gente. Pero lo que pasa es que estamos refiriéndonos a los aspectos cognitivos y esto es algo socialmente muy, muy complejo. Porque cada persona varía de acuerdo con muchísimas cosas, ¿no? De acuerdo con su escolaridad, de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su inteligencia, de acuerdo con muchísimas cosas, y entonces puede haber gentes también que tengan experiencia en unos contextos y en otros no, y entonces desarrollen habilidades en esos contextos y en otros no. Utilizamos nosotros problemas escolares con preguntas específicamente diseñadas para medir en situaciones verosímiles el uso de matemáticas elementales en problemas relacionados con actividades de la vida diaria. Verosímiles, o que tenga visos de que a lo mejor pueda ser cierto, ¿no? No necesariamente lo que yo me imagino que es cierto, el de junto también se imagina que es cierto, pero bueno, hasta donde nos podemos imaginar. Y cubrimos una serie de temas matemáticos, de aritmética, de medición, de geometría y de predicción y azar, que son los 4 ejes principales como se ve actualmente la enseñanza de las matemáticas en la primaria. Eso fue lo que cubrimos. Gracias. Bueno, ya vimos un poquito el diseño de tu cuestionario, pues podríamos esperar que la mayoría de los adultos hayan tenido un buen desempeño. Sin embargo, mejor coméntanos, ¿cuáles son las matemáticas que más conoce la gente? Mira, el adulto promedio, de las 20 preguntas que le planteamos, contestó como 9 y cachito, un poquito menos de la mitad. Entonces, se dice que lo que pasa es que no sabemos matemáticas. Bueno, algunas sí y otras no. Por ejemplo, los números naturales fue algo que la gente manejó con bastante sencillez. Los números decimales no. Los números decimales, la mayoría de la gente cometió
errores que a nosotros nos parecerían muy básicos, ¿no? Y las fracciones comunes que se manejaron, fracciones muy sencillas, medios y cuartos, fueron bastante fáciles, no tan fáciles como los naturales, pero mucho más fáciles que los decimales. Los números decimales sí me parece que son como un foco rojo en la enseñanza de las matemáticas en la primaria. Otros temas, la percepción geométrica fue más o menos, un poquito más fácil para los hombres que para las mujeres. Las unidades de medida fue algo muy curioso, incluso cuando las preguntas no se referían a unidades de medida. Por ejemplo, le preguntamos a la gente ¿cuánto es la mitad de un medio? Y decía 1/4 de kilo, ¿no? Y no estábamos preguntando con unidades de medida, pero para mucha gente las preguntas se vuelven más fáciles usando unidades de medida. Y la proporcionalidad, que se manejó en 2 preguntas, fue relativamente fácil, la de proporcionalidad directa, pero el reparto proporcional fue bastante difícil. Entonces, bueno, pues dependiendo del tema, podríamos separar las preguntas en 4 niveles de dificultad, desde las muy fáciles como números naturales hasta las muy difíciles como cálculo de un promedio ponderado. Resultaban pues de distinto nivel de dificultad. Una pregunta interesante que nos podíamos plantear era el efecto del contexto, y en la mayoría, por ejemplo esta que te digo, ¿cuál es la mitad de un medio? En la otra versión era una pregunta relacionada con la crema necesaria para hacer un pastel. En general, el contexto hizo más fácil el problema, pero hubo un par de preguntas en las que resultó al revés, el contexto resultó un estorbo, para nuestra gran sorpresa, y todavía no terminamos de explicarnos muy bien qué fue lo que pasó ahí. La gente cometió errores frecuentes, por ejemplo, repetir como respuesta la información del enunciado. En este caso te pregunto cuál es la mitad de un medio, a lo mejor contesta un medio, porque es lo que acaba de oír. O considerar solo una parte de la información del problema, o hacer un procedimiento de una manera incompleta, o hacer un procedimiento distinto del que toca, ¿no? Así como aplicar un algoritmo, una receta y no es la que corresponde, o cambiar las unidades de medida, o de plano dar resultados totalmente fuera de contexto. Una de esas que nos impresiona mucho es que en un problema escolar la gente contesta que 3 tortas de jamón cuestan 180 pesos. Y yo estoy segura que si la gente va al puesto de tortas y el tortero le dice que son 180 pesos por 3 tortas, lo menos que agarra es que se lo agarra a guamazos, ¿no? Porque no estamos dispuestos a pagar 180 pesos por 3 tortas, pero en un problema escolar sí. En un problema escolar no nos parece nada del otro mundo pagar 180 pesos por 3 tortas. Y luego hay una clase de errores que son muy especiales, no son muy frecuentes, pero sí nos parecen muy graves, que son errores que comete con mayor probabilidad la gente mientras más escolaridad tenga. Y esos errores nos parecen muy graves, porque esto de que lo comete con mayor probabilidad mientras más escolaridad tenga, nos sugiere que son errores que vienen de la escuela, que son o generados por la escuela o no corregidos, ya así visto muy favorablemente, no corregidos por el contexto escolar. Y esos errores, pues sí nos parece que son particularmente graves desde el punto de vista de los que estamos preocupados en la educación, ¿no? Sí, es muy interesante ese fenómeno que acabas de describir. Gracias. Continuando con este tipo de errores, algunos profesores seguramente han de haber aplicado el cuestionario de modalidad A y B que se encuentra en el portal. Cuando nosotros aplicamos este cuestionario a nuestros alumnos, también encontramos algunos de estos errores. Por ejemplo, que se considera solo parte de la información del problema, se considera procedimientos incompletos o los presentan procedimientos incompletos, y también lo que decías hace un momento, que no se sigue el orden de las operaciones básicas. Con todo esto que hemos encontrado con nuestros alumnos y además de habernos comentado algunos errores,
algunos otros que dentro de tu investigación que para ti también son más significativos? Sí, bueno, me parece muy interesante que hayan repetido el experimento, y más bien yo soy la curiosa de ver qué resultados, que lo hicieron con alumnos de vocacional. Sí, a nivel medio superior. Medio superior. Incluso, perdón que interrumpa, incluso de superior, otros profesores les invitó, hay algunos de octavo, noveno semestre, o alumnos de secundaria, entonces fueron pequeños experimentos en varios niveles. Lo que sí nos hemos encontrado nosotros, y pues a mí me gustaría saber si sus resultados coinciden, es que a mayor escolaridad hay mejores resultados. Eso es así como un resultado, digamos, uno de los resultados fuertes, gruesos de la investigación. Podríamos hablar de un aumento de medio punto en la calificación, o sea, de las 20 preguntas, por cada año de escolaridad. Digamos 3 preguntas más de las 20 por cada 6 años de escolaridad. Y aquí tenemos en la gráfica el efecto creciente. En el eje horizontal tenemos la escolaridad y en el eje vertical tenemos la calificación obtenida, y vemos que hay una tendencia creciente muy notable. La probabilidad de equivocarse al decir que en la población hay un efecto creciente es de 0.0001, o sea, podemos estar prácticamente seguros de que esto es un fenómeno que ocurre realmente en la población. Aquí no sé si se alcanza a ver en escolaridad 0 hasta la izquierda de la gráfica, hay una serie de puntitos que van arriba de la recta. Esos son las personas sin escolaridad, los analfabetas. Los puntitos son los valores reales y la recta es el valor predicho por el modelo estadístico. Eso quiere decir que los analfabetas se comportan mejor de lo que el modelo estadístico hubiera predicho para ellos. Y es muy notable porque efectivamente los analfabetas manejan muchos de estos temas que estuvimos preguntando con bastante soltura. Las operaciones sencillas con números naturales y fraccionarios y los problemas con números naturales o con números fraccionarios, operaciones muy sencillas con números decimales, todos estos son contenidos que se adquieren en la primaria, y luego hay contenidos que se adquieren principalmente en la licenciatura, las menos sencillas. Pero esto es curioso, porque eso que si se aprenden en la primaria o se aprenden en la licenciatura, lo deducimos a partir del nivel del análisis estadístico. Pero todos estos contenidos que tenemos aquí en esta pantalla son contenidos de primaria, y si acaso, por ejemplo, repartición proporcional, pues ya sería de segundo de secundaria, pero cuando mucho de secundaria. Y son contenidos que los manejan son las personas que tienen una licenciatura. Entonces, pues no que se aprenda en la secundaria, pero además las personas que no tienen escolaridad, en algunas preguntas tienen resultados muy altos. Por ejemplo, los analfabetas saben cuánto es la mitad de un medio, no necesitaron ir a la escuela, la vida se los ha enseñado. O en otras cosas tienen resultados muy bajos, por ejemplo, la equivalencia entre litros y metros cúbicos, pues no la conocen. Por cierto, los que fueron a la escuela tampoco. Y en algunas preguntas les fue mejor a los analfabetas que a las personas que tienen la primaria incompleta. Dicho de otra manera, si lo queremos decir medio con un humor un poquito negro, si vas a empezar la primaria, más te vale terminarla, porque si te quedas a medio camino estás peor que si nunca hubieras empezado. Es un poco sardónico eso. Pero en fin, en general sí hay un efecto de la escuela, incluso de la primaria incompleta. Y las respuestas correctas se alcanzan con mayor porcentaje mientras mayor sea la escolaridad del sujeto, que es lo que veíamos en la gráfica. Dos interpretaciones son válidas ahí. Una es que los que aprenden aprenden en el bachillerato o en la licenciatura, y otra es que los que llegaron ahí son los que sí se lo habían aprendido en la primaria o en la secundaria. Las dos interpretaciones son válidas y se necesitarían más estudios para saber.
Bueno, no sé si quieras comentarnos brevemente cómo se liga la investigación que has hecho de doctorado sobre razonamiento proporcional con esta investigación de la que hemos estado platicando. Sí, déjame, me voy a brincar aquí unas. La investigación que hice para el doctorado, que se llama AB o da igual, estudio sobre el razonamiento proporcional, plantea preguntas de comparación de razones, y aquí también se ve un efecto de la escolaridad. Tanto ahí sí estudié niños y jóvenes y adultos, y en todos los grupos hay un efecto de la escolaridad, o sea, es exactamente lo mismo. Lo que es muy curioso en esta investigación es que se pueden distinguir distintos grupos de personas que reaccionan de distinta manera a las preguntas. Aquí en el eje horizontal tenemos distintos niveles de dificultad, 3 niveles de dificultad, y en el eje vertical tenemos el nivel alcanzado por personas. Entonces tenemos personas que responden bien las preguntas fáciles y mal las intermedias y las difíciles. Personas que contestan bien las fáciles y mal las difíciles, ya sea comportándose de manera intermedia con las intermedias o contestando bien las intermedias, y personas que contestan bien todos. Lo que es muy curioso es que en este nivel encontramos gente, o sea, digamos el de peor respuesta, encontramos gente que solo está en la primaria. Aunque encontramos gente con la primaria en los otros grupos también, aquí solo encontramos gente que no ha pasado de la primaria, digamos, que está en la primaria o que está empezando a aprender a leer y escribir. Inclusive 2 adultas analfabetas hay aquí. Mientras que en el último nivel encontramos puras personas de más de 17 años. Parecería entonces que sí hay un efecto de la escuela, por lo menos como desencadenador, no determinístico, sino probabilístico, de los procesos de aprendizaje del razonamiento proporcional, pero que de todas maneras para dominarlo se necesita también, además de la escuela, una determinada edad. Aquí el menor, la persona más joven de este grupo, que es el grupo bueno, digamos, es un chavo en bachillerato justamente, ¿no? O sea, no todos los alumnos de bachillerato contestan también, pero sí se necesita por lo menos llegar al bachillerato. Muchas gracias. Es el momento de pasar a la segunda parte de la videoconferencia. Muy bien. Ha sido muy interesante y supongo que ya varios de los profesores que están con nosotros han de tener algunas preguntas. Le cedo la palabra a Claudia para que comparta la primera de ellas. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Ilhuicamina Servín Rivas. Le pregunta a la doctora qué acciones sugiere para superar la situación del numeralismo funcional de los adultos en nuestro país. Híjole, yo creo que sería muy bueno que tuviéramos un proceso o programa de educación continua. Yo creo que todos los adultos tenemos que seguir aprendiendo, y pues yo he visto que en otros países hay cápsulas en la tele ahí a la hora de las telenovelas o de los balazos, cápsulas divertidas, interesantes, que podrían ser parte de un programa más amplio de difusión, ¿no? Digo, vi hace poco en unos anuncios en las paradas del camión que decía, ¿qué es un ósculo? Mis hijos estaban escandalizadísimos, qué barbaridad. Y luego contesta, pues un ósculo es un beso. A mí me parece muy bonito, me parece una manera bonita y divertida de aprender español. Igual podríamos tener maneras bonitas y divertidas de seguir aprendiendo cosas de matemáticas, de reflexionar, de ver cuándo sí se vale una cosa, cuándo no. Yo creo que sí, que podríamos tener un programa de educación continua, ¿no? Parece muy bien. Otra pregunta que nos ha llegado de la profesora Dolores. Ella hace referencia a lo que dijo la doctora Patricia Camarena en otra sesión acerca del razonamiento proporcional, y esta es la idea. El razonamiento proporcional es fundamental para que un estudiante tenga éxito en las matemáticas de licenciatura. Y pregunta, ¿podría decirnos qué ha investigado al respecto?
¿Y por qué el razonamiento proporcional es tan importante? Además, si comparte la afirmación de la doctora Camarena al considerarlo como predictor del éxito escolar en licenciatura. Sí, totalmente, y justamente estamos en un equipo de trabajo en la Universidad Pedagógica trabajando sobre esa hipótesis. Yo creo que la capacidad de un razonamiento proporcional tiene que ver, tal vez el primero que explicó esto de una manera muy sensata fue Jean Piaget, que describió cómo el razonamiento proporcional tiene que ver con las operaciones formales y con una capacidad de abstracción. O sea, se están manejando 4 números y se está manejando no la relación entre los números, sino una relación de relaciones. Eso es lo que hace que sea un proceso más abstracto, más difícil, más de las operaciones formales, y que a fin de cuentas el manejo de estas situaciones de razonamiento proporcional y la capacidad de desenvolverse en ellas, yo creo que sí es un factor que le puede ayudar a una gente en una licenciatura. Sí, coincido totalmente. Tenemos una pregunta de Alicia Ibarra, que dentro de sus resultados de su investigación, de los que nos ha mostrado, si también existen en otros países y cómo han sido estos resultados comparados con su investigación. Yo no tengo noticia de estos resultados. Sé que se han aplicado, pero no... Se han aplicado encuestas como a estudiantes en cursos de educación continua, por ejemplo. Pero tomar así la persona común y corriente en la calle, hasta donde yo sé, no estoy al tanto de estudios similares que se hayan hecho. Cuando se pesca a las gentes en procesos de educación continua, depende, ¿no? Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, se da un curso de enfermeras. Y entonces las enfermeras manejan bien algunas cosas, como números decimales, como incluso repartición proporcional, pero en otras, como percepción geométrica, les va de la patada, ¿no? O sea, sí desarrollan habilidades específicas de acuerdo con sus actividades profesionales, ¿no? Y eso es como el tipo de cosas que se han visto en educación de adultos. Hasta donde yo sé, no se ha tomado así a la persona común y corriente en la calle. Muy bien, gracias. Bueno, profesores, queremos recordarles cómo participar. Para continuar con las preguntas, es por el portal de la Academia, www.comunidades.ipn.mx/AIM, o por correo electrónico, así como por el teléfono, que en unos momentos aparecerá en su pantalla. Y ahora sí quiero compartirte una pregunta que envía Liliana Suárez. Primero, te doy las gracias por participar con los profesores del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Y dice que si podrías hablarnos un poco sobre la metodología de investigación. ¿Cómo podemos decir que sus resultados nos hablan de un adulto promedio si se aplican únicamente 1.500 cuestionarios? Ok. Eso tiene que ver con la metodología estadística. La muestra, no me sé los datos de memoria, pero es una muestra estadística que tiene 98% de nivel de confianza, con un margen de error no mayor al 5%. Se toma, sí es importante decir que se toma al adulto en la calle, porque hay ciertas personas que nunca están en la calle, ya sea o porque están encerradas en su casa, o porque están trabajando demasiado, ¿no? Al tomar a las personas en la calle, se toman aleatoriamente, y se hizo una distribución por cuotas. Esto quiere decir, de acuerdo con la distribución que da el INEGI de escolaridad, no sé, ahí en el libro están los datos, pero por ejemplo dice, el INEGI decía que en ese momento había 5% de adultos analfabetas en el Distrito Federal, en ese rango de edad de 25 a 60 años.
y entonces nos importaba mucho tener 5% de analfabetas en nuestra muestra. Ese 5% de analfabetas, por cierto, fue difícil de encontrar. Y lo que dedujimos es que son personas o que se niegan a contestar preguntas o que están encerradas en su casa. En particular, muchas mujeres muy grandes, ¿no? La abuelita que está encerrada en su casa y no mucho sale, ¿no? No sale demasiado a la plaza entonces se hace por cuotas así y por cuotas también de acuerdo a distintas delegaciones y de acuerdo a la población de cada delegación. La encuesta como tal fue programada por la Escuela de Trabajo Social de la UNAM y bueno, hecho así, pues sí se garantiza tener la mayor probabilidad de tener una muestra representativa. Nunca puedes garantizar que tienes una muestra representativa, pero puedes tener una probabilidad alta de tener una muestra representativa y a eso le tiramos. Este sería un buen ejercicio para la parte de la docencia, ¿no? Hacer diseños de estudios teniendo esa idea en mente, porque muchas veces se deja de lado, se hace muy teórico. Claro, el problema de la enseñanza de la estadística es que para hacer el diseño de un muestreo o un diseño experimental necesitas conocer bastante bien la estadística inferencial y entonces no se puede uno lanzar como el borras a hacer un diseño así que de veras resulta en una muestra con altas probabilidades de ser representativa sin conocer bien los fundamentos de la estadística inferencial. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y otra vez la importancia. Sí. Bien, tenemos una pregunta de aquí del estudio, de Josué Telles, del CECIT 5. ¿Cree usted que la enseñanza de las matemáticas basada en resolución de problemas ayuda a que los alumnos retengan más los contenidos de los cursos? No sé, yo quisiera creer que sí. La enseñanza de las matemáticas a través de problemas empezó en este país en 1993 con los planes de primaria y de secundaria de ese año. En nuestra muestra, donde el adulto más joven que teníamos en 1998 tenía 25 años, no alcanzamos a tener adultos que hubieran hecho la primaria con ese plan de estudio, y entonces el plan de 93 quedó sin evaluar. Déjame enseñarte aquí una cosa muy interesante que tenemos con el plan de estudios, con distintos planes de estudios, no sé que también se alcance a ver, pero en fin, son distintos planes de estudios, desde el de 44, el de 60 y el de 72, y las gráficas de distintos colores corresponden a gentes que no terminaron esa primaria o que la hicieron incompleta o que llegaron a la secundaria o al bachillerato o a la licenciatura. Y lo que tenemos en esta gráfica es que no tenemos ningún efecto del plan de estudios. O sea cual sea el efecto del plan, sea cual sea el plan de estudios, pues el nivel es prácticamente el mismo, ya sea que hayas hecho la primaria en 44, en 60 o en 72. Lo que sí cambia es cuántos años estudiaste, si hiciste la primaria incompleta o si llegaste hasta la licenciatura. Ahí sí hay un efecto, pero del plan de estudios no. Y esto pues nos plantea preguntas muy graves. El día que se presentó este libro estaba la doctora Silvia Ortega con nosotros y no le gustó nada, estaba pues muy sorprendida de que no hubiera efecto del plan de estudios, porque bueno, a lo largo de los años se han hecho grandes esfuerzos por mejorar el plan de estudios, y lo que estamos viendo es que a largo plazo da igual con cuál estudiaste, hasta antes del 93. Necesitaríamos repetir el estudio dentro de unos 10 años para poder saber si los adultos que estudiaron con el plan de 93 les va mejor. Yo esperaría que sí, yo esperaría que la enseñanza a través de problemas mejore esta gráfica, y que si aquí tenemos algo que ocurre horizontalmente, a la hora del plan de 93 tengamos una subida,
¿no? Eso es lo que yo esperaría desde el análisis teórico de los planes y programas de 93, porque siento yo que sí son más adecuados para que la gente resuelva problemas, puesto que están enfocados a ello. Entonces yo esperaría que sí, pero pues nos vamos a tener que esperar a poderlo demostrar. Pues va relacionado con esta idea, pregunta el profesor José Luis Torres Guerrero, del CECIT Cuauhtémoc, si se tiene la intención de hacer otras encuestas de tiempo en tiempo para documentar si hay cambios en estos resultados. A mí me gustaría mucho, quisiera ver si vamos a obtener dineros para seguir con esta investigación. Ciertamente estaría yo muy interesado en seguirla, claro que sí. Y perdón que siga con la idea, pero me surgió una duda personal. A ver. Entonces, ¿cuál es la influencia que se ha visto con los planes o por qué no ha incidido, por qué no se obtuvieron esos resultados acerca de los planes de estudio? Es una pregunta difícil de contestar. Ciertamente a nosotras nos sorprendió mucho este resultado, porque sentimos, en particular, predecíamos que les iba a ir mejor a los de 1960 que a los otros dos. Pero en todo caso lo que nosotros concluimos es que el plan de estudios solito no es ninguna panacea. O sea, el plan de estudios solito no resuelve ningún problema de enseñanza de las matemáticas. Yo creo que sí ha habido, ni de ninguna otra, por cierto, ningún otro tema. Yo creo que sí ha sido una tendencia política de cambiar el plan, se echan grandes bombos y timbales, y si esto no va acompañado de otras medidas, y pienso en particular de una formación de los docentes, pues no sirve para nada. El mismo plan de 93, que creo yo que es un buen plan, al principio los maestros, a la mayoría de los maestros, pues los tomó desprevenidos porque era un gran cambio con respecto a lo que sabían enseñar, y ahora de repente tenían que enseñar de otra manera, ¿no? El maestro de segundo de primaria, ¿y a qué hora se enseñan las multiplicaciones? Si los niños se tienen que aprender las tablas. Y el programa decía, no se tienen que aprender, se las van a terminar aprendiendo. Pero el maestro no sabe hacer las cosas de otra manera, mientras no se le enseñe. O sea, el maestro no es el culpable, ciertamente, pero sí se necesita un esfuerzo nacional, así como hay para reformar los programas, se necesita un esfuerzo nacional para la formación continua de los docentes, de los maestros. Eso sería parte del problema. Entonces se tendría que dar capacitación a todos los profesores. Claro. Sí. Hay algo que no se ha comentado hasta ahorita, pero es parte de los artículos de investigación, los aspectos sociales. De esos resultados que obtuviste, ¿cuáles son los que consideras que influyen significativamente en el aprendizaje? Bueno, uno de ellos es el plan de estudios de la primaria, otro, la edad. No se encontraron entre 25 y 60 años, la gente más o menos contesta igual, aunque sí hay un efecto de una cosa que llamamos desgaste, que es esta gráfica, no sé si se puede ver, que es el tiempo de la vida de cada quien que lleva fuera de la escuela, o sea, hace cuánto tiempo terminaste de estudiar, ¿no? Y ahí, mientras más tiempo transcurra fuera de la escuela, más se pierden los contenidos. O sea, la persona que acaba de terminar tiene buenos resultados y la que hace mucho que fue a la escuela tiene malos resultados. Entonces, esto pues apoya un poco lo que decía hace rato de que se necesita formación continua, ¿no? O sea, si seguimos yendo a la escuela, pero de una manera informal y divertida, pues a lo mejor mantenemos esta gráfica así, ¿no? Y que no se pierda por desgaste, que no se pierda lo aprendido. Otro interesante puede ser aquí, el nivel socioeconómico. Se midió el ingreso per cápita de cada persona dentro de su familia, y lo que se ve en estas gráficas es que crece y decrece, dependiendo cada vez de cuál fue el plan de estudios con el que estudió, pero les va mejor mientras mejor sea el nivel socioeconómico, hasta cierto punto, digamos clase media, y de ahí para abajo, pues yo a esta gráfica la llamo los ricos también lloran.
porque de ahí para abajo, digamos, si seguimos aumentando el ingreso per cápita, hay pocos puntos en esta parte de la gráfica, pero las curvas vuelven a bajar. Entonces, mejores resultados a mayor nivel socioeconómico en el nivel de clase baja y clase media. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Qué opina de la introducción de la tecnología en la docencia? Yo creo que con la tecnología se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando nos adaptemos al medio y no esperemos que el medio se adapte a nosotros. O sea, digamos calculadoras. Si se usa la calculadora para descubrir cosas de matemáticas, es maravillosa. Es maravilloso, o sea, es un instrumento de descubrimiento, de juego, de diversión, que puede ser maravilloso. Pero si se usa para sustituir, pues entonces claro que tienen razón los maestros que dicen, no, qué barbaridad, si los alumnos usan calculadora, ya no van a saber las operaciones. O sea, sí se pueden aprender las operaciones con una calculadora, nada más que hay que usarla de una manera distinta a como se usaban las estrategias anteriores, ¿no? Entonces hay que saberle sacar el jugo a la tecnología. Entonces, como menciona, al sacarle el jugo a la tecnología, quiere decir que sí se puede llegar con un aprendizaje significativo que pueda durar a lo largo de la vida de los estudiantes. A lo largo de la vida de los estudiantes estamos muy pronto en la introducción de la tecnología en educación como para saber si esto va a tener un efecto remanente. Ojalá y sí, pero pues no es más que un ojalá, ¿no? Es muy pronto. Okay. Bueno, otra pregunta de Irving Alcocer. Dice, en el caso de la educación primaria, específicamente en el tema de fracciones y decimales, ha resultado difícil de abordarlo con los estudiantes. ¿Qué resultados obtuvo en su investigación al evaluar este conocimiento? Pues lo que comentaba, particularmente en decimales, resultados muy mal. Déjame enseñarte una pregunta de decimales. Esta es una pregunta de decimales. Ya sea en contexto, un carpintero hace estantes de 3 tamaños distintos, o directamente 3 números, cuál es el más grande y cuál es el más chico. Y se obtienen resultados muy bajos, o sea, 48% con 49% con contexto, 38% sin contexto. Esos son los porcentajes de las personas que contestan correctamente esta pregunta. Y hay en particular 2 errores que me parecen muy notables. Uno, el error que dice, el más largo, el número más grande es 1.465 y el más chico es 1.5. Y esto es leer la parte decimal como si fuera entera, ¿no? Como 465 es más grande que 5, entonces este es el número más grande. Eso es un error muy frecuente, o sea, 22% con contexto y casi 32% sin contexto. Casi iguala este porcentaje al porcentaje de respuestas correctas. Y el otro error que no es tan frecuente, pero que marqué con números rojos porque es un error escolar, es el error que consiste en decir, mientras menos cifras, es más grande, y mientras más cifras es más chico. Entonces el número más grande es 1.5 porque solo tiene una cifra decimal, y el número más chico es 1.465 porque tiene 3 cifras decimales. Este error no fue cometido por muchas personas, pero fue cometido con mayor probabilidad mientras mayor era la escolaridad de las personas. Esto es uno de los errores escolares que decía, y es un error grave. Y entonces los números decimales es algo que la gente maneja muy mal. Desgraciadamente esa es la crítica que yo le haría al programa de 93 y a los libros que se usan actualmente en la primaria, que faltan números decimales. O sea, este problema va a seguir con estos bajos resultados
por mucho tiempo, porque no estamos haciendo un esfuerzo nacional para componerlo. Le pregunta Blanca Ruiz de Monterrey, ¿bajo qué criterios se estableció el cuestionario para saber qué matemática debe conocer el adulto? Conjuntando los planes de estudio de 44, 60 y 72 y ciertamente teniendo como perspectiva el de 93, se juntaron los puntos fuertes y entonces en todos ellos había operaciones matemáticas, en todos ellos había problemas, tal vez con distinto énfasis o con distinta manera de abordarlos, pero es como en lo que coinciden los tres planes de estudios de qué era lo importante. Ese fue el criterio. Muchas gracias. Quisiera comentar un poco acerca de las experiencias que se realizaron con estos grupos. ¡Ay, sí! Porque, bueno, lo mencionaste al principio y hay cosas interesantes. En la primera pregunta, por ejemplo, los alumnos de licenciatura, que a los que se les aplicó el grupo chico, tuvieron una probabilidad de 15% de responder correctamente al 20%. En contraste, los alumnos de secundaria tuvieron valores entre el 50 al 60%, y ahí uno que sobresalió fue un grupo de bachillerato con un 65 o 70. Pero ¿será que esos resultados son en parte porque no verifiquen sus respuestas? Por ahí hemos hecho también un experimento de preguntarles a chavos de secundaria contenidos de primaria y preguntarles al inicio de la secundaria, a mitad de la secundaria y al final de la secundaria, y resulta que les va mejor a los del inicio que a los del final. O sea, parecería ser que la secundaria consiste en desaprender lo aprendido en la secundaria. No, nuevamente estoy siendo sardónica, pero sí hay un proceso de olvido, ¿no? De olvido de los contenidos que no se están constantemente manejando. Entonces, yo le atribuiría eso el hecho de que les va mejor a los de secundaria que a los de licenciatura. Si se verifica o no, en estos problemas que planteamos, no hay mucho lugar a la verificación. En la realidad sí, pero entonces no podemos saber mucho si la gente en la realidad verifica o no verifica, porque el instrumento no nos lo permite, porque estamos metiéndonos creando artificialmente un contexto escolar y no estamos en el puesto de tortas, ¿no? Ok, gracias. Pues bueno, no sé si tengas otra pregunta por allí. No, aquí hay una donde nos dice que si hay estudios similares acerca de otros saberes, por ejemplo en el español. No tengo idea. Y otra que nos ha llegado antes de concluir ya con nuestra videoconferencia, porque el tiempo está llegando a su fin, es al cambiar un plan de estudios, ¿qué se debe enseñar a los docentes de matemáticas? ¿A dar clases o se deben incluir algunas otras cosas? Ciertamente las matemáticas. Y luego, ¿cómo enseñarlas? Tal vez se podría pensar que hay en la formación de los profesores mucho énfasis en lo psicopedagógico y poco énfasis en los contenidos. Y yo creo que sí se me debe dar más énfasis a los contenidos. En particular me parece que los maestros de primaria y los maestros de matemáticas en secundaria deben conocer mejor sus matemáticas. Hay otra que quisiera comentar antes ya de cerrar. Es sobre los resultados que se obtuvieron en todas las respuestas. Por ejemplo, en estos grupos que se aplicó, la pregunta que hablas acerca de velocidad promedio, y la otra pregunta que causó mucha confusión fue sobre Pitágoras. Pitágoras, gracias. El tema de Pitágoras. Casi ninguno de los encuestados pudo responderlo bien. Sí, tampoco de los nuestros. Y eso era con premeditación, alevosía y ventaja. Teníamos que incluir un problema difícil. El del coche sabemos que es un problema difícil y era como, digamos, una especie de control, ¿no? Que cuánto de la gente puede con ese problema. Y calculan promedios no ponderados y eso no está tan mal. Bueno, son como cosas que nos dejan pensar, especialmente en los que están estudiando más que en el adulto que ya está en su vida diaria. El tiempo
tiempo de la videoconferencia ha terminado. Todas las preguntas que han enviado aparecerán en el portal de la Academia Institucional de Matemáticas, incluyendo las que no alcanzamos a leer. Silvia, te pedimos por favor que nos ayudes a contestarlas. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Y si alguno de ustedes está interesado en tener esta videoconferencia, les recordamos que pueden solicitarla con las representantes de la Academia Institucional de Matemáticas, o bien dirigirse con los coordinadores del proyecto, María Eugenia Ramírez Solís y José Luis Torres Guerrero. También pueden escribirnos al correo de la Academia Institucional. Un aviso para la próxima sesión es que consulten los materiales de referencia que se van a publicar en la página de la sesión, en donde contaremos con la participación del doctor Manuel Gilantón, y el tema será la profesión de enseñar. Agradecemos a la doctora Silvia por haber estado con nosotros. Gracias a todos.